Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su servidor, y tenemos el privilegio de estar en la Iglesia Adventista de Glendale, donde el pastor Johnny Jiménez nos ha invitado y la iglesia nos ha acogido con mucho cariño. Aquí hemos hecho el estudio. Y también podemos ir a su iglesia. Llamen al número que está en pantalla para arreglar. Deseamos motivar el evangelismo de Tecnomisión. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones el amor a la predicación, el amor a la segunda venida y el amor a la unidad. Que estemos sometidos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando estamos pensando en la lección número 13 de todo este trimestre en el cual hemos estado estudiando la unidad, el libro de Efesios viene a nuestra mente por tantas veces que ha salido. Vamos a leer primeramente en el capítulo 5, los versos 20 y 21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es imprescindible entender que cuando usted habla de unidad, y unidad que está basada en la diversidad, es imprescindible someterse unos a otros. No puede la mayoría, por causa de que tiene la votación, obligar a la minoría a que haga como quiere. La mayoría se somete a la minoría y la minoría se somete a la mayoría. No podemos diseñar un proceso de conflicto en la iglesia. Es un proceso de sometimiento, porque operacionalmente la palabra amor lo que quiere decir es someterse al otro. Es tanto así que Dios nos dio el ejemplo en la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús se somete a la voluntad y se hace hombre y se despoja a sí mismo, como Filipenses el capítulo 2 lo describe. Y el Padre se somete a los planes del Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ni se diga, es la persona más altruista, nunca habla de su propia persona, siempre está promoviendo el mensaje de Cristo. Y en la epístola, en la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, que llamamos Efesios, en este capítulo 5 nos da el principio universal de sometimiento. Vuelvo a leer el verso 21 del capítulo 5. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es muy fácil para los hombres en particular leer el verso 22 sin leer el verso 21. Noten ustedes lo que dice el verso 22. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es un verso preferido para leer en las bodas. La mujer que se someta al hombre. Pero usted tiene que leer el verso 21 para poder entender el verso 22. Este sometimiento de la mujer al hombre es el desdoblamiento del sometimiento del hombre a la mujer y del hombre a la iglesia y de la iglesia al hombre y de la mujer al hombre y de la mujer a la iglesia, todos sometiéndonos unos a otros. Usted no puede tomar el verso 22 y sacarlo de su contexto. Esta es una de las formas erradas de interpretar la Biblia. Se llama texto prueba. Un texto aquí, un texto allá, y así te pruebo lo que yo digo es la verdad. De esa manera distorsionamos y creamos herejías. Es una herejía pensar que la mujer es inferior al hombre y que tiene que someterse a la mujer y basarlo en Efesios 5:22.
si usted no ha leído el verso 21, donde dice que el hombre tiene que someterse al hombre y tiene que someterse a la mujer, porque todos nos sometemos unos a otros. Y el verso 23 sigue explicando y luego se sigue aplicando a todos. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es el Salvador. Así como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La clave de toda esta unidad, el cable de oro que está trazando y trabando todo, tejiéndolo en un mantel precioso de sometimiento, es el Espíritu Santo que nos enseña que hemos de amarnos unos a otros, sometiéndonos unos a otros. Para entender esto un poco más, nos vamos al capítulo 4 de Efesios. Y allí leemos los versos 29 al 32. Leo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según las necesidades, a fin de dar gracia a los oyentes. Notemos que el propósito de la palabra de Dios es práctico, satisfacer las necesidades de los oyentes. En una iglesia donde hay dolor, donde hay duelo, donde hay tristeza, usted va a dar palabra de Dios que anime. En una iglesia donde hay orgullo y vanidad, usted va a dar palabra de Dios que enseñe humildad, etcétera, etcétera. Siempre la palabra de Dios tiene que enseñarse en un contexto práctico, contestando a las preguntas de la necesidad del momento en el lugar donde se encuentra. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me encanta el verso 30. Nosotros hemos de estar animados como cristianos, como conversos, seguidores del Señor Jesús. Dos razones para ser animados. Primero, Cristo no nos abandonó. De hecho, Él dijo que nos convenía que Él se fuera, porque venía el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo que está con nosotros a cada momento, que nunca nos abandona. Jesús, cuando estaba en Jerusalén predicando, no estuvo en Betania para prevenir la muerte de Lázaro. Y Marta le reclamó, si tú hubieras estado aquí no muere. Jesús solo podía estar y solo puede estar el día de hoy en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo está en todas partes y en todo tiempo con todos nosotros. Y siempre está procurando ministrarnos. ¡Qué maravilla! Pero hay una advertencia. No debemos contristar al Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo. Es la persona más gentil de la Trinidad, que no tiene agenda personal y particular, que no está preocupada esta persona de la Trinidad en que le definan, en que sepan cómo es, en que sepan sus características, sino una sola: sometimiento. Contristar al Espíritu Santo se hace a través del orgullo. Cuando usted no está dispuesto a someterse a su hermano y a su hermana, que piensa diferente a usted. Cuando la mayoría no se quiere someter a la minoría, porque quiere utilizar su poder de votación en la democracia. Por supuesto, estamos hablando de asuntos de iglesia. No estamos hablando asuntos de matar a una persona o predicar el evangelio. Estamos hablando de cómo predicar el evangelio y a quién debemos ordenar o no ordenar. De eso es que estamos hablando, de cosas que son santas todas, de cosas que son todas basadas en los principios bíblicos. Tal como en el Nuevo Testamento hubo conflictos donde los gentiles y los judíos hacían dos prácticas diferentes, porque los judíos se sometieron a los gentiles. Y la pregunta queda para nosotros hoy: ¿estás dispuesta o dispuesto a someterte hoy en la iglesia, inclusive la mayoría, a la minoría? Oremos. Ayúdanos, Señor, para mantener unidad en amor, la mayoría sometiéndose a la minoría sometiéndose a la mayoría, donde todos nos sometemos al Espíritu Santo para que no le contristemos, para que no le ofendamos, que podamos imitar a Cristo, que podamos imitar al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.